Revelado, el increíble mensaje que transformó la risa del millonario al ver su pantalla. La vibrante ciudad hispana se despertaba, y allí, en un pequeño departamento lleno de planos y bocetos, Alejandro, un joven ingeniero de 27 años, revisaba su correo electrónico. Pero lo que encontró ese día no era un simple mensaje, era un parteaguas. Don Manuel, su antiguo profesor, había enviado una invitación a una prestigiosa universidad para un proyecto de investigación. Su corazón palpitaba con fuerza, una mezcla de emoción y miedo. ¿Qué debía hacer? La presión de un trabajo estable que sostenía a su madre, Rosa, pesaba sobre sus hombros. Cada mes se preguntaba si podía permitirse el lujo de soñar. La advertencia de su familia resonaba fuerte. No seas un soñador, Alejandro, eso no paga las cuentas. ¿Pero acaso sus sueños no eran también parte de su realidad? Mientras se debatía entre lo que quería y lo que debía hacer, la voz de su madre llegaba a sus oídos en momentos de silencio. Desde pequeña le había inculcado el valor del esfuerzo y el sacrificio. Rosa había entregado su vida para que su hijo tuviera una educación. Pero ¿hasta cuándo podía Alejandro ignorar su propia ambición? La angustia era palpable, un torbellino de emociones contradictorias. Un día soñador, al siguiente un ingeniero atrapado en el sistema que lo menospreciaba por sus orígenes. Las palabras de su madre le retumbaban en la cabeza: nuestro esfuerzo no puede ser un desperdicio. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión aumentó cuando, al buscar en su familia, halló un legado oculto. Las investigaciones de su abuela, una científica cuyas contribuciones fueron silenciadas por el mismo sistema que hoy lo limitaba. La determinación se apoderó de él. Alejandro entendió que su lucha no era solo por él, sino también para honrar la memoria de su abuela y su sacrificio. La idea de ser un soñador comenzó a transformarse en una misión. Sin embargo, las sombras del cinismo y la duda no lo abandonaban. ¿Y si todo era en vano? ¿Y si el millonario que lo escuchaba en aquella conferencia solo se reía de sus ilusiones? En la presentación, frente a un auditorio repleto, el clímax de su angustia estaba más cerca que nunca. Cada mirada, cada gesto del público lo presionaba hacia el abismo del fracaso. La figura del millonario que reía despreciativamente se convirtió en la representación de sus miedos más profundos. Alejandro aspiraba aire, pero la respiración se le hacía densa. ¿Sería capaz de romper esas cadenas de prejuicio que lo mantenía atado? Él tenía algo que demostrar, no solo a los demás, sino a sí mismo. La sala se llenó de un silencio inquietante cuando empezó a hablar de su abuela y de la historia que llevaba en la sangre. En ese instante, Alejandro se dio cuenta de que su verdadero desafío no solo era innovar, sino también desafiar las expectativas que habían limitado a él y a su familia durante generaciones. La historia dejó la incertidumbre en el aire, y el relato de su abuela parecía dispuesto a catapultarlo hacia el reconocimiento. Pero, al mirar al millonario que aún sonreía con incredulidad, Alejandro se cuestionó: ¿podría dar un paso adelante en este mundo tan adverso? Mientras las luces atenuaban y las miradas se centraban en él, el eco de sus dudas se convertía en un grito interno. ¿Sería este el momento que definiría su vida, o solo otro tropiezo en la larga carrera de un soñador? Su historia apenas comenzaba. El murmullo de la sala se desvaneció, dejando a Alejandro solo con sus pensamientos. Entonces, un destello de claridad atravesó su mente. No podía permitirse dudar. En medio de un silencio que opresivamente se alargaba, decidió compartir un secreto que había guardado desde hacía años. No era solo su historia, era la historia de su abuela, de los sacrificios y sueños que pululaban en cada rincón de su corazón. Con una determinación renovada, Alejandro habló del ingenio que su abuela había aportado a la comunidad, de sus experimentos frustrados pero nunca olvidados, de su incesante búsqueda de aceptación en un mundo que la había despreciado. A medida que las palabras fluían, sintió que el miedo se transformaba en empoderamiento. Se dio cuenta de que sus sueños podían ser la chispa que encendiera una llama de esperanza en otros. En ese momento, había un brillo inusual en sus ojos,
como si la historia de su abuela le hablara directamente, instándolo a continuar. Con cada frase, echaba mano de aquel legado. Su discurso se convirtió en una celebración de la vulnerabilidad y la resiliencia. La atmósfera cambió. El público dejó de ser un juicio y se convirtió en un aliado. Las miradas que antes se enfocaban en él con desdén, ahora comenzaban a iluminarse con curiosidad. Pero entre estos nuevos aliados, aún había el eco de la risa del millonario, un hecho que se convirtió en un malestar persistente, un recordatorio de que el éxito no estaba garantizado. Al concluir, la sala estalló en aplausos, pero más allá de los aplausos, Alejandro se sentía dividido. En la búsqueda de su valor personal y su deseo de sobresalir, se preguntaba si eso sería suficiente para ellos, quienes estaban sentados con sus juicios afilados. ¿Había ganado su respeto o simplemente había obtenido compasión? Cuestionamientos que giraban en su mente como un carrusel sin freno. Mientras se alejaba del podio, el millonario se acercó. Su rostro ahora era todo seriedad. «Interesante, joven», comenzó. Sin embargo, lo estructural siempre prevalece sobre la narrativa. ¿Has pensado en el costo de tus ambiciones? La ambigüedad de la pregunta llenó el aire de una incomodidad que fue difícil de ignorar. Alejandro sintió cómo una ola de adrenalina se apoderaba de él. Sí, había pensado en el costo. Lo llevaba a cuestas todos los días, cada vez que pasaba por el viejo taller donde su madre trabajaba, o cuando veía las cuentas acumulándose en la mesa de la cocina. Sintiéndose acorralado, Alejandro respondió con una calma comendable que lo sorprendió a sí mismo. Cada sueño tiene un costo, pero los que tienen significado son quienes marcan la diferencia. Esas palabras, más que una defensa, fueron un pronunciamiento. La conversación no cerró la herida, pero sí sembró una nueva semilla de determinación en su interior. Mientras el millonario se retiraba, un resquicio de duda se disipó, y probablemente dejó tras de sí un indicio de respeto. Alejandro no solo había expuesto sus ideas, había comenzado a desmantelar la estructura que le había resultado opresiva hasta ese momento. Salió del auditorio sintiendo un peso menos en sus hombros, pero sabía que esto era solo el comienzo de un camino tortuoso. Cada paso debía ser medido, cada elección debe avanzar hacia un futuro que siempre había anhelado. Allí, en la acera, mientras las luces de la ciudad titilaban, se dio cuenta de que su próximo reto sería abarcar el verdadero sentido de su misión. Tenía que ser más que solo un ingeniero. Debía convertirse en un innovador, un líder que inspirara a otros a levantarse, no solo para soñar, sino para construir. La noche cayó, y con ella, las incertidumbres regresaron. Alejandro sentía que nuevos conflictos se cosían en el horizonte, desafiándolo a cada instante. Con una mente repleta de planes y el corazón acelerado, se preguntó, ¿cuál sería el siguiente paso en este camino hacia lo desconocido? Instantáneamente, vislumbró un nuevo proyecto, una idea que había incubado en su mente desde hacía tiempo, un reto que podría transformar su realidad. Pero, ¿sería capaz de arriesgar todo una vez más? ¿O se quedaría atrapado en la zona de confort de su actual empleo? En el crisol de su determinación, sentía que la respuesta estaba justo a la vuelta de la esquina. Alejandro caminaba por las calles iluminadas de la ciudad, su mente correteando por las ideas que había esbozado sobre su próximo proyecto. En su pecho ardía un anhelo nuevo, una necesidad urgente de desafiar las expectativas que siempre habían pesado sobre él. Pero esa urgencia se emparejaba con el miedo, ese viejo compañero que susurraba en su oído que podía terminar siendo un fracaso más en la larga lista de intentos fallidos de su familia. Mientras se dirigía a su pequeña oficina, apenas una habitación en el garaje de su casa, recordó aquella conversación con el millonario. La pregunta sobre el costo de sus ambiciones no lo había dejado en paz. Lo enfrentaba con una verdad inquietante. Si quería ser más que un simple ingeniero, debía considerar lo que estaba dispuesto a sacrificar. Pero, ¿qué es lo que realmente valoraba? Tenía que tomar decisiones que no solo lo beneficiarían a él, sino que también dejarían un impacto significativo en su comunidad. Al llegar a su oficina, se sentó frente a su computadora y comenzó a desglosar la idea que lo había inspirado, un dispositivo biodegradable que podría ayudar a abordar los problemas de residuos en las ciudades. Sabía que la idea tenía el potencial de impactar positivamente a muchas personas, pero también conocía los riesgos que implicaba: el tiempo,
el capital y, sobre todo, la posible desaprobación de quienes no entendieran su visión. Los ecos de la risa del millonario resonaban en su mente. ¿Se estaba lanzando a un abismo sin fondo o podría ser la clave que necesitaba para abrir nuevas oportunidades? Empezó a investigar, a recopilar datos sobre la viabilidad de su proyecto. Mientras lo hacía, su confianza se iba forjando en cada hallazgo. Los momentos de duda se transformaban en estímulos que lo mantenían enfocado. Una noche, mientras le daba última forma al prototipo en su mente, sintió el impulso de buscar conectarse con personas que pudieran ayudarle a llevar su idea a la realidad. Los contactos en la industria eran esenciales, pero también lo era la opinión de quienes habían recorrido el camino del emprendimiento. Decidió asistir a una conferencia de innovación tecnológica que se celebraría en pocos días en la ciudad. No era solo una oportunidad para escuchar, sino también una chance para presentar su idea a otros, buscar financiación y quizás encontrar socios que creyeran en su visión. La expectativa y la ansiedad conflictuaban en su interior. Sabía que lo que estaba a punto de hacer tenía el potencial de transformarlo no solo como profesional, sino también como líder en su comunidad. Los días que siguieron se convirtieron en una montaña rusa emocional. Alejandro trabajó incansablemente en su presentación, recopilando gráficos, estadísticas y un discurso que reflejara su pasión. Pero la sombra del escepticismo seguía presente. ¿Podría explicar su propuesta de manera que resonara en las mentes de sus oyentes? Finalmente, el día de la conferencia llegó. Con el corazón latiendo con fuerza, se preparó ante el espejo, recordando las palabras de su abuela sobre la perseverancia y el coraje. Salió al escenario, sintiendo que quizás, solo quizás, había llegado el momento de confrontar los miedos más profundos que lo habían acompañado toda su vida. El micrófono estaba sobre él, el público expectante, y la visión de un futuro mejor frente a sus ojos. Debo ser valiente, pensó. Esto no es solo acerca de mí, es el legado que quiero forjar. Sin embargo, antes de abrir la boca, una figura conocida apareció en la esquina de la sala. Era el millonario, observando con una expresión que desdibujaba la risa que una vez mostró. Mientras Alejandro se preparaba para hablar, una nueva pregunta surgió en su mente, más fuerte que cualquier otra. ¿Estaría dispuesto a asumir el costo de entrar en este nuevo capítulo, aun si eso significaba desafiar a quienes una vez lo habían subestimado? La incertidumbre del momento era palpable y muy intensa. ¿Qué respondería el millonario al escuchar su visión? La presión crecía. Este podría ser su minuto de verdad. El silencio en la sala se tornó casi ensordecedor, mientras Alejandro se aferraba al micrófono. La imagen del millonario, que antes solía verlo como un ícono de éxito, ahora se convertía en una figura intimidante que lo empujaba a cuestionarse aún más. En el fondo de su mente, un torrente de pensamientos abrumadores luchaba por salir. ¿Qué piensas de mí ahora? ¿Por qué estás aquí? Se tomó un profundo respiro y comenzó su presentación, articulando con cuidado cada palabra. Su voz temblaba ligeramente, pero estaba decidido a no permitir que esa vulnerabilidad lo detuviera. Presentó su idea con fervor, narrando no solo los detalles técnicos del dispositivo biodegradable, sino también la visión que lo había impulsado a desarrollarlo. Habló de cómo podía transformar la gestión de residuos, de su potencial para cambiar la percepción de la sostenibilidad en la comunidad, y sobre todo, de su deseo de construir un legado que lo conectara con sus raíces y su familia. El primer par de comentarios de la audiencia fueron cautelosos, algunos aplaudieron tímidamente, otros parecían más escépticos. En un momento de duda, su mirada se desvió hacia el millonario, que lo observaba con una intensidad que lo hacía sentir crudo y expuesto. Alejandro recordó las palabras del hombre en su conversación anterior. El costo de las ambiciones a menudo es desconcertante. Era un recordatorio de que más allá del miedo, había una oportunidad de reescribir su historia. Con cada palabra, el fuego dentro de él crecía. Se sintió empoderado al compartir no solo una idea, sino su pasión, sus convicciones y sus anhelos. A medida que avanzaba, las cabezas comenzaban a asentir. Una voz interior le decía que el rechazo o la duda de los demás no definían su valor. En ese momento, comprendió que su camino era único y que la verdadera medida de su éxito no residía en lo que otros pensaran, sino en su capacidad de mantenerse fiel a sí mismo. Al concluir su presentación, una mezcla de adrenalina y alivio lo invadió. El aplauso que siguió fue sutil, pero había en él un eco de aceptación.
No podía saber si había ganado el interés de invertidor alguno, pero sabía que había dado el primer paso hacia lo que podía ser un cambio radical en su vida. Al bajar del escenario, una mujer lo abordó. Era una colega de la industria, fascinada por su propuesta y dispuesta a conectarlo con posibles financiadores. Una chispa de emoción lo recorrió. Había sembrado una semilla que podría florecer. Mientras conversaban, notó que el millonario se acercaba lentamente, con una expresión que no podía descifrar. «Impresionante», dijo el millonario, interrumpiendo la conversación de Alejandro. «Tengo que admitir que no esperaba tanto. Te subestimé», añadió, su voz grave resonando en el área. «Me gustaría que habláramos más sobre tu proyecto y qué podrías necesitar para hacerlo viable». El estómago de Alejandro se revolucionó. Esa aprobación, aunque inesperada, encendía un rayo de esperanza en su interior, pero un remolino de pensamiento sobre lo que podría ser y los sacrificios que tendría que afrontar en este nuevo camino comenzaba a formarse de nuevo. Antes de poder articular una respuesta, el millonario lo interrumpió con una nueva pregunta. ¿Estás realmente preparado para lo que esto conlleva? Este es solo el principio. Y así, frente a la posibilidad de que la vida de Alejandro diera un giro inesperado, se dio cuenta de que estaba a un paso de descubrir realmente lo que significaba asumir el costo de sus ambiciones. Sin embargo, el eco de la duda lo acechaba nuevamente. La incertidumbre de su futuro se cernía como una nube oscura, recordándole que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Con la presión del nuevo desafío y la oportunidad acechante del millonario, Alejandro tuvo que decidir: ¿estaba listo para enfrentarse a las sombras de sus propios miedos y trascender, o se resignaría a ser solo un ingeniero más en la sombra de su familia? Esta sería la batalla que decidiría su destino. Mientras Alejandro procesaba la reacción del millonario, una oleada de nervios lo sacudió. Su mente comenzaba a palpitar con visiones de lo que podría ser un futuro brillante, pero también se frenó con la dura realidad de los sacrificios que implicaría. Había una diferencia abismal entre tener una idea y llevarla a la vida real. «Por supuesto», dijo, finalmente recuperando la voz. Se sentía como si acababa de recibir un reto, y aunque la ansiedad lo amenazaba, comprendió lo que significaba abrirse a la posibilidad de una vida transformada. Era un juego que había empezado, y de él dependía cómo jugarlo. El millonario lo llevó a un espacio más privado. Las puertas se cerraron detrás de ellos, atenuando el bullicio del evento. Esta era una habitación donde las posibilidades parecían concederse, pero Alejandro lo sabía. Aquí las decisiones vendrían con un precio. «¿Qué necesitas para llevar esto al siguiente nivel?», preguntó el millonario, su rostro serio pero curioso. «Necesito un equipo», respondió Alejandro, sopesando las palabras. «Y tiempo. Este proyecto no puede ser apresurado. Es crucial que entendamos cada aspecto de la producción y la distribución. No quiero crear solo un producto, quiero construir un movimiento». El millonario asintió, considerando sus palabras. «Movimientos requieren inversores, compromisos, trabajo arduo. ¿Estás dispuesto a dejar todo atrás por este éxito?» Te advierto, puede que la fama y el dinero no sean la recompensa que esperas. Ese sentimiento de confrontación con lo desconocido lo golpeó. ¿De verdad estaba listo para sacrificar su estabilidad actual? Lo había deseado durante tanto tiempo, pero ahora que se le ofrecía, sentía una mezcla de miedo y ambición. La vida en la sombra de su familia había sido cómoda, con expectativas que cumplía a la perfección. Pero, ¿cuánto tiempo podría vivir así? «Lo estoy», respondió con más confianza de la que sentía. «Estoy dispuesto a trabajar y a aprender. Solo necesito la oportunidad». El millonario le ofreció su tarjeta de presentación, un pequeño gesto que le prometía un mundo de posibilidades. Mientras Alejandro la sostenía, una corriente eléctrica fluyó a través de él. Había un abismo que cruzar, un viaje hacia su propio desarrollo que marcaba el camino. Sin embargo, esa noche, cuando volvió a su casa, la realidad lo golpeó con toda su crudeza. Se sentó en su escritorio, la tarjeta aún en su mano, y sintió un torrente de emociones. Su vida actual no contendría una salida fácil. Los desafíos eran enormes, y suponían un costo personal que nunca había explorado. Se preguntó si podría soportar la presión, si dejaría de ser Alejandro, el hijo, el ingeniero, para convertirse en Alejandro, el innovador. A medida que pasaban las horas, realizó una lista de compromisos, trabajo en el proyecto, contacto con otros expertos, búsqueda de financiación, pero también el sacrificio de su tiempo libre, la exposición al riesgo y la posibilidad de un fracaso abrumador. Cada elemento apuntaba a una inversión, no solo material, sino emocional. La tensión creció en su pecho mientras sopesaba los pros y contras. Se estaba despojando de su antigua identidad para abrazar una nueva,
Pero justo cuando se sentía más decidido, la sombra de la duda volvió a acecharlo. Aquellas preguntas se agolpaban, atormentándolo. ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si fracaso? Esa noche, Alejandro tomó una decisión. Se dio cuenta de que el miedo a fracasar no podía ser su motor, debía ser el amor por su proyecto, y la esperanza de convertir su visión en realidad. Con eso resonando en su mente, un nuevo desafío emergía. Deberá enfrentarse a su propia historia y reescribirla, pero en este proceso, cuya transformación sería evidente ante el mundo, realmente podría dejar atrás el pasado sin perderse en el laberinto de sus propias ansiedades y expectativas. Los días siguientes serían decisivos, así que, con la mente llena de planes, se armó de determinación. Sin embargo, dentro de él resonaba una pregunta que pendía sobre su cabeza, convirtiéndose en un motor inquietante. ¿Qué precio estoy dispuesto a pagar por lo que deseo? La mañana después de la reunión, Alejandro despertó con una mezcla de emoción y ansiedad. El eco de la tarjeta de presentación del millonario aún resonaba en su mente. Se preguntó si realmente podía asumir el reto de escalar una montaña cuya cima no podía ver, y cuántas piedras en el camino podría encontrar. Los pensamientos se entrelazaban como un laberinto, cada giro revelando un nuevo dilema. ¿Y si su ambición se convertía en su prisión? Con un café humeante en mano, tomó su computadora portátil y comenzó a investigar. Necesitaba encontrar al equipo adecuado, personas que compartieran su visión o que al menos fueran lo suficientemente valientes como para seguirlo en su travesía. Navegó por perfiles en línea, identificando expertos en diseño, marketing y logística. Mientras exploraba, no solo buscaba habilidades técnicas, sino también una chispa de pasión en sus palabras, algo que lo atrajera. Pero a medida que pasaba el tiempo, la desesperación comenzó a asomarse. Cada rechazo que recibía a sus propuestas se sentía como un golpe bajo. Se abrumó con el peso de las expectativas, tanto de sí mismo como de la imagen que había creado en su mente. En algún lugar, una voz interior lo cuestionaba. ¿Acaso es esto lo que realmente deseas? ¿O simplemente estás huyendo de tu vida anterior? En su búsqueda de equipo, encontró a Rosa, una diseñadora gráfica con la que había trabajado en proyectos menores. La forma en que ella pensaba en el diseño como una extensión de la emoción le resonó en lo más profundo. Después de una conversación, ella aceptó unirse. Fue un respiro de aliento, pero el momento de la verdad aún debía llegar. Necesitaban inversión, y eso requiere presentarle su idea a otros. El lunes, Alejandro y Rosa se prepararon para realizar una presentación para un grupo de inversores que el millonario había recomendado. Mientras ensayaban, la presión aumentaba. Alejandro sentía que cada palabra era un reflejo de su esencia, pero también lo atormentaba el temor a expresar su vulnerabilidad. Concibió la idea de iniciar el pitch hablando sobre su historia personal, los miedos que lo habían limitado y por qué este proyecto realmente importaba. Era un riesgo, pero quizás el que estaba dispuesto a asumir. En la tarde previa a la reunión, Alejandro se sentó solo en un parque. El ambiente era sereno, una contradicción con el torrente emocional que sentía. Se prendió fuego dentro de sí, cuestionándose si estaba utilizando su pasado como una piedra de ancla o una palanca. ¿Es posible que mi historia se convierta en mi mayor fortaleza?, pensó. Miró a su alrededor, observando a otras personas, cada una con sus propias luchas que nunca se compartían abiertamente, silenciadas por las convenciones de la vida. Finalmente, durante el pitch, Alejandro se mostró más vulnerable de lo que había imaginado. Su voz tembló cuando habló de sus propias experiencias y de cómo había permitido que su entorno definido lo limitara. La sala se llenó de una tensión palpable. Para su sorpresa, los inversores respondieron con un interés genuino, pareciendo conectarse con su viaje personal. La presentación terminó, y a medida que se retiraba, sintió que un peso se levantaba de sus hombros. Había dado un paso decisivo hacia su crecimiento personal, pero igualmente había dejado atrás la sombra de su oscuro pasado. Sin embargo, recibió varios comentarios de retorno. El proyecto tenía potencial, pero necesitaba refinamiento. Esa noche, en la quietud de su hogar, Alejandro se encontró en una encrucijada. Había logrado abrir algunas puertas, pero ahora sabía que el camino hacia el éxito era más arduo de lo que imaginaba. ¿Sería suficiente tomar riesgos emocionalmente vulnerables? ¿Realmente podía llevar su visión a la realidad? La tensión siguió creciendo mientras se enfrentaba a las preguntas que, como una sombra, lo seguirían.
¿Cuántos fracasos más estoy dispuesto a enfrentar en el camino hacia mi transformación? El verdadero desafío apenas estaba comenzando, y en su mente danzaba una imagen perturbadora. ¿Podría lidiar con el fracaso a medida que la presión aumentaba? La mañana siguiente, Alejandro se despertó con una resolución renovada. Las palabras de los inversores resonaban en su mente. El proyecto tiene potencial, pero necesita refinamiento. Se dio cuenta de que había abierto una puerta, pero debía empujarlo con firmeza para cruzar el umbral. Había algo latente en su interior, una chispa que se negaba a extinguirse y que ahora se avivaba con la posibilidad de hacer realidad su visión. Se sentó frente a su computadora, el cursor parpadeando en un documento en blanco. Era su momento para redefinir la estrategia, pero ¿por dónde comenzar? Recordó los comentarios de los inversores y comprendió que los agujeros en su propuesta eran un punto de partida para el aprendizaje. No podía permitirse verlos como fracasos, sino como oportunidades. Cada crítica debía convertirse en un peldaño hacia el éxito. Durante días se sumergió en la revisión de su presentación. Analizó cada diapositiva, pregunta y respuesta que le habían planteado. Con cada modificación, su confianza crecía, así como el deseo de hacer algo que verdaderamente resonaba con los demás. La idea de transformarse en un narrador cautivador, el tipo de líder que no solo vendía un producto, sino una historia, empezaba a tomar forma. Rosa, con quien había desarrollado una conexión profunda, se convirtió en su aliada en este proceso de cambio. Juntos comenzaron a trabajar en las narrativas visuales que apoyarían su pitch, asegurándose de que cada evento comunicara pasión y autenticidad. Un día, mientras revisaban un prototipo, Rosa compartió una anécdota personal sobre un proyecto fallido que había tenido en el pasado. Alejandro sintió que su vulnerabilidad también podía ser un vehículo de fortaleza. ¿Qué tal si compartimos la historia de cada uno durante la próxima presentación? Eso podría hacer que nuestra propuesta sea más auténtica, sugirió. Rosa sonrió, reconociendo la potencia de la idea. Su humanidad como creadores podría atraer aún más la atención de los inversores. El siguiente paso se presentó rápidamente. Debían asistir a otra ronda de presentaciones ante diferentes grupos de inversores, algunos de los cuales tenían un enfoque más arriesgado e innovador. Alejandro sintió la ansiedad golpearlo de nuevo, pero esta vez, en lugar de luchar contra la inquietud, decidió canalizarla en preparación. Programaron ensayos intensivos, y cada sesión se transformaba en un proceso de destilación emocional y profesional, donde fortalecían la narrativa de su historia conjunta. Una noche, mientras revisaba el material en su casa, se vio rodeado de papeles llenos de ideas, dibujos y garabatos, que parecían dar vida a su visión. De repente, al observar uno de los bocetos, se dio cuenta de que había algo más grande en juego. No solo estaba buscando financiamiento, sino que estaba esbozando un futuro donde su historia no solo sería la base de su emprendimiento, sino también la brújula que guiaría sus decisiones. Decidido a contar esa historia, se despertó al amanecer de la fecha de la presentación con la mente nublada de ideas. Entendía que el riesgo estaba presente, pero ahora podía enfrentarlo. Se prepararía para compartir la humanidad detrás del proyecto, para hacer vibrar en el corazón de quienes lo escucharan. Al llegar al lugar de la presentación, sintió como la presión aumentaba, pero también como una parte de él ansiosamente enraizaba en el suelo firme de su compromiso. Había apostado su esencia en este momento, y sabía que los desafíos que había enfrentado no eran más que pasos hacia su transformación. Mientras el moderador llamaba a su nombre, el total de su ser se replegaba en un hilo delicado entre el nerviosismo y la determinación. Al dar un paso adelante, pensó en lo que había estado buscando. Estaba dispuesto a arriesgarlo todo, incluso si eso significaba caer de nuevo. La respuesta fue clara en su corazón. Era momento de enfrentar el escenario, y con él, el miedo, la vulnerabilidad y la ambición transformadora. Pero justo antes de iniciar su discurso, un rostro familiar emergió entre la multitud, el millonario. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué mensaje lo llevó hasta allí? La sala se llenó de murmullos, y Alejandro sintió como el aire se volvía denso a su alrededor. El rostro del millonario, una figura de influencia y éxito, parecía iluminarse al reconocerlo. ¿Quién era él para que su simple presencia pudiera significar tanto? Esa misma figura que había visto en las portadas de revistas, que había sido elogiada en innumerables conferencias, ahora lo observaba en el punto más vulnerable de su carrera. Con el corazón latiendo con fuerza, Alejandro se obligó a centrar su pensamiento. Era un momento que podía definir su trayectoria profesional, y no podía permitirse distracciones. Sin embargo, la curiosidad se aferraba a su mente. ¿Qué había llevado a ese hombre a estar allí? ¿Acaso sus intenciones eran intervenciones o simplemente una casualidad? Mientras su mente divagaba, tomó aire profundamente y se volcó en el contenido de su discurso. Recordó las horas de preparación. La historia, esa narrativa cuidadosamente elaborada junto a Rosa, fluía con fuerza en su interior. Cada palabra seleccionada, cada imagen evocadora, cada emoción cruda que había decidido compartir, todo eso se sentaba ahora sobre sus hombros como una importante carga. Esa presentación no solo era una búsqueda de financiamiento, era una búsqueda de conexión. Alejandro miró al público y en un instante
se dio cuenta de que la verdadera prueba no sería el dinero, sino la credibilidad que pudiera forjar. Podía hacer que la audiencia le creyera, la empatía era su mejor aliada, y la realidad de su historia debía resonar más allá de un simple proyecto. A medida que comenzaba a pronunciar las primeras frases, observó cómo el millonario seguía cada gesto con atención, cada sonrisa, cada asentimiento. Un extraño fuego en su interior se encendió al ver ese interés genuino. Era como si su presentación cobrara vida, no solo en el escenario, sino también en la mente de un hombre que había construido un imperio. De repente, la idea de decepcionar a su aliado y a sí mismo se volvía casi insoportable. En esa instantánea de claridad, comprendió que su historia tampoco solo se trataba de él, o de Rosa, se trataba de todos los que alguna vez habían fracasado y habían encontrado la manera de levantarse. Mientras continuaba, compartía anécdotas personales que mostraban la fragilidad del viaje, momentos de duda transformados en decisiones audaces. La vulnerabilidad ya no era un lastre, sino un puente que lo unía a su audiencia. Notó que algunos asistentes se inclinaban hacia adelante, conectando con sus palabras. En el fondo de su ser, comenzó a sentir que su pasión derribaba muros invisibles. Sin embargo, no podía sacudirse la sensación de que había algo más, algo inminente que acechaba en el aire. A medida que alcanzaba el clímax de su presentación, los ojos del millonario brillaban con una mezcla de emoción y expectativa. Alejandro sintió que el momento culminante estaba a la vuelta de la esquina. ¿Acaso había visto algo en él que ni él mismo había reconocido? Finalmente, con un último suspiro, cerró su discurso con una invitación a la acción, un llamado no solo a invertir, sino a construir algo significativo juntos. El eco de su voz resonó en la sala, mientras el silencio se apoderaba del espacio. En medio de la ovación, el millonario se levantó y comenzó a aplaudir. Su expresión era una mezcla de aprobación y sorpresa. Pero justo cuando la emoción parecía alcanzar su pico, Alejandro notó un intercambio furtivo entre el millonario y otra figura entusiasta en la audiencia. Una chispa de preocupación le atravesó el pecho. ¿Acaso su mensaje había sido recibido de manera distinta a lo que esperaba? Sintió que su conflicto interno comenzaba a crecer. La incertidumbre y el miedo a la traición se transformaban en preguntas que iba a llevar consigo. El momento de la verdad había llegado, pero él aún no sabía si eso significaba éxito o nueva decepción. Y mientras el murmullo en la sala comenzaba a tornarse ensordecedor, la mirada del millonario se fijó nuevamente en él, como si estuviese a punto de revelarle un secreto que podría cambiarlo todo. Mientras los aplausos resonaban a su alrededor, Alejandro sintió que el aire a su alrededor se volvía más pesado. La mirada del millonario era intensa, pero había algo en su expresión que lo inquietaba. En un mar de admiración, un pequeño detalle se convirtió en una ola de dudas. La atención que el influyente empresario prestaba a la figura detrás de él. ¿Era posible que su discurso, su arduo trabajo, no fuera suficiente? Con su corazón acelerado, Alejandro trataba de no dejar que la inquietud lo dominara. Sabía que todo el esfuerzo realizado, el sacrificio renovado cada día en la búsqueda de su sueño, no podía diluirse así, por el simple intercambio de miradas. Esto es solo el principio, se repitió en su cabeza, buscando la manera de aferrarse a la confianza que había cultivado. Pero la inseguridad estaba allí, acechando, y el eco de sus preocupaciones resonaba en su mente. Decidido a afrontar lo que venía, Alejandro se esforzó por mantener la calma. Al final de la presentación, varios asistentes se acercaron, algunos interesados en una posible colaboración. Las conversas bullían a su alrededor, pero mantenía un ojo en el millonario. Revoloteando entre espejos de elogios, su mente trataba de descifrar esa conexión que ahora parecía más distante. Era obvio que la figura en la audiencia había captado su atención, pero Alejandro no podía permitirse el lujo de distraerse. Quería demostrar que era más que su historia, era una persona con ideas, un líder en potencial. Con cada palabra que sus asociados le ofrecían, él percibía la oportunidad de consolidar esa visión. «Te admiro por tu valentía», le dijo una mujer de cabello rizado, con una sonrisa genuina que iluminaba su rostro. Alejandro sintió cómo su espíritu se alzaba con esa afirmación. Tal vez ese reconocimiento era lo que necesitaba. Mientras intercambiaba ideas y sonrisas, no podía evitar la sensación de que alguien lo observaba.
y cuando finalmente la mujer se despidió, se dio la vuelta. El millonario se acercaba, haciendo el recorrido entre la multitud con la determinación de alguien que sabía a dónde iba. Compañero, fue un discurso impresionante, dijo con voz firme y educativa. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda ante esa validación. Pero no podía dejar que un halago lo cegara. Tenía que ser astuto. En el fondo, sabía que en el mundo del éxito, las palabras eran solo el primer paso. Gracias. Intenté compartir no solo una idea, sino una visión de futuro, respondió, intentando mantener la compostura. Y lo hiciste. El millonario asintió, un brillo en sus ojos. Pero hay algo que no tengo claro. ¿Qué te hace diferente de otros que han venido aquí buscando financiamiento? La pregunta lo golpeó como una ola. Era como si le hubiera leído la mente. ¿Qué lo hacía diferente? Se dio cuenta de que había estado tan concentrado en convencer al mundo exterior, que se había olvidado de reafirmar su propio valor interior. Creo que es mi historia, musitó finalmente, sintiendo cómo sus palabras se asentaban con un nuevo significado. No solo se trata del proyecto, se trata de la convicción de que todos pueden levantarse después de caer. La superación es una historia que todos pueden contar, y estoy aquí para narrarla con acción. El millonario sonrió, pero había un matiz de curiosidad en sus ojos. ¿Estás dispuesto a arriesgar más de lo que ya has hecho por eso? La pregunta lo golpeó con fuerza, llevándolo a un abismo de autoexamen. ¿Era el riesgo y la durabilidad parte de su esencia, o se estaba conformando en una comodidad temporal? Estoy dispuesto a descubrirlo, respondió, sintiendo cómo la autoconfianza comenzaba a nacer en él. No solo se trataba de su proyecto, sino de un compromiso con su propio crecimiento, de adentrarse en lo desconocido con valentía. Sin embargo, la ausencia de una respuesta inmediata resonaba en la sala como un eco de sus temores. Mientras el millonario se disponía a marcharse, dejó caer un comentario por encima del hombro. Nos veremos pronto. Estoy interesado en saber cómo evolucionas y en qué puedes convertirte. Las palabras lo impactaron, haciéndolo cuestionar su verdadero destino. La incertidumbre llenó el aire, pero era un desafío que lo apremiaba a dar un nuevo paso. ¿Podría realmente ser el cambio que necesitaba, el protagonista de su propia historia? La búsqueda de respuesta despertó una nueva llama en su interior, una que deseaba encender. Pero, ¿estaba preparado para los sacrificios que eso conllevaba? La mirada del millonario aún retumbaba en su mente, encerrando un mensaje revelador. El verdadero viaje apenas comenzaba, y Alejandro estaba decidido a seguirlo, pero no podía predecir lo que encontraría en el camino. Cada acción futura nutriría su destino, pero el dilema de su próximo paso se cernía sobre él como una sombra ardiente. Alejandro se encontraba en un punto crucial de su vida, una encrucijada en la que las decisiones tomadas en los próximos días determinarían la dirección no solo de su carrera, sino de su esencia misma. Aquel encuentro con el millonario había dejado un eco identificable, el reconocimiento de que el precio del triunfo iba más allá de la ambición. Era la disposición a darse enteramente a su sueño, incluyendo los sacrificios. Durante las semanas siguientes, dedicó cada minuto a perfeccionar su proyecto, refinando no solo su propuesta, sino también su propia narrativa. Su equipo, ahora con Rosa a su lado, se convirtió en un refugio creativo donde cada idea germinaba y florecía. El ambiente de trabajo era vibrante, cargado de un propósito compartido. Alejado del miedo que había sentido antes, Alejandro empezó a visualizar una identidad más auténtica y decidida. Esta no era solo su historia, era la historia de todos aquellos que habían luchado por ser escuchados, por alguna vez tener la oportunidad de brillar. A medida que sus días se transformaban en semanas, la confianza de Alejandro creció de forma exponencial. Decidió centrarse en lo que realmente importaba, el impacto que su dispositivo biodegradable podría tener en la comunidad. Quería que su historia resonara no solo con sus inversores, sino también con todos aquellos que luchaban diariamente con el problema de los residuos. Un día, mientras se preparaba para la presentación final ante un grupo exclusivo de inversores, comprendió que su éxito dependía no solo de mostrar cifras y proyecciones, sino de tocar corazones. En los días previos, utilizó las críticas constructivas que había recibido para reformular su discurso, dándole un enfoque menos técnico y más humano. El día de la presentación, el nerviosismo lo envolvía, pero esta vez acompañado de una determinación renovada. Al entrar en la sala, su mirada se encontró con la del millonario,
quien ocupaba un lugar destacado entre los asistentes. Aquella figura que había sido, en muchos sentidos, un símbolo de sus propios temores, ahora parecía representar una oportunidad tangible. Cuando se acercó al micrófono y comenzó a hablar, sus palabras fluyeron con una sinceridad desconcertante. Compartió la travesía de su abuela, el sacrificio de su madre y las ansias de cambio que incendian su corazón. Se ofreció a ser vulnerable, a mostrar su verdadero yo, porque después de todo, cada fracaso y cada triunfo eran hitos en un camino hacia su propia autorrealización. Sus palabras resonaron en la sala, y con cada frase notó cómo los rostros de los inversores se iluminaban, cómo la empatía comenzaba a florecer. Cuando concluyó su exposición, una oleada de aplausos lo envolvió. Pero más allá de los aplausos, lo que realmente capturó su atención fue la expresión del millonario. Ya no había escepticismo, sino un reconocimiento genuino. En ese instante, Alejandro se sintió completo, no porque hubiera alcanzado la cima, sino porque había encontrado su voz. Poco después, el millonario se acercó. «Has cambiado», le dijo. «No eres el mismo joven que conocí hace meses. Has madurado, y más importante aún, has encontrado lo que realmente importa». Alejandro no pudo evitar sonreír ante esa validación. La conversación derivó a ser formalismos de inversión, pero él sabía que había logrado el objetivo más significativo de todos. Había demostrado su valía. Semanas después, Alejandro veía su sueño materializarse en un dispositivo que prometía transformar la manera en que las comunidades gestionaban sus residuos. Con la financiación asegurada, su equipo creció, incluyendo a inventores, diseñadores y expertos en sostenibilidad que compartían su pasión. Había forjado un lazo profundo con su comunidad. Ahora más que nunca, entendía que su legado no sería solo el producto, sino el impacto que generaría. Finalmente, tuvo su primera reunión comunitaria, un espacio donde presentó su proyecto. Allí estaban su madre y otros miembros de su familia, llenos de orgullo. Era la culminación de una travesía. Los sacrificios económicos, las dudas y los miedos se transformaron en esperanza. Mientras hablaba, vio en los ojos de su madre la convicción que le había enseñado desde niño. Nuestro esfuerzo puede marcar la diferencia. Esta vez, él estaba listo para demostrarlo. Al concluir la reunión, recibió preguntas y comentarios genuinos de la comunidad que editaba el camino hacia adelante. Las personas comenzaron a compartir sus ideas y su entusiasmo se convirtió en una lluvia de colaboración. Alejandro entendió que el verdadero éxito no dependía solo de él, era un viaje compartido. Con cada paso, logró asentarse en una confianza sólida. Sus valores se tañían entrelazados con su misión. La risa del millonario ya no era un eco de desprecio. Era un recordatorio de que hasta las risas más burlonas podían convertirse en aplausos sinceros. Alejandro no solo había llegado a ser un innovador, sino también un líder dispuesto a ir más allá de su camino individual, trayendo consigo a aquellos que alguna vez creyeron que no podían soñar. Así, al mirar atrás, pudo observar cómo sus raíces le dieron fuerza, cómo su historia de superación personal había desencadenado un cambio real. Alejandro había conquistado sus miedos y había demostrado que con determinación y pasión podía transformar no solo su vida, sino la de muchos otros. El legado de su abuela se había cumplido, y con él una nueva historia comenzaba a florecer. Alejandro, ya no un joven ingeniero, sino un innovador respetado, estaba listo para enfrentar cualquier desafío que viniera, y se comprometió a no dejar que las expectativas de los demás definieran su futuro. Esta es su oportunidad de ser parte de una comunidad inspiradora. Necesitan suscribirse ahora, pues hay mucho más que descubrir en este viaje de superación personal. Dejen un me gusta ahora, para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas conozcan historias transformadoras como la de Alejandro. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final tan impactante. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión inspiradora. No esperen ni un segundo más para unirse a nosotros.